Primera de Juan 4:7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios. Amén. Como subtítulo tenemos: eternamente satisfecho consigo mismo. Eternamente satisfecho consigo mismo. Bien, hermanos, no puedo negar que temas como este, para nosotros que, bueno, la gran mayoría de los presentes provenimos de congregaciones donde hay ciertas extralimitaciones en práctica, en cultos y demás. Entonces, cuando uno escucha que se habla del amor de Dios, es un poco como inconveniente, porque, y más en ese tiempo que se habla tanto de amor, un amor torcido, tergiversado. Hoy al amor se le puede llamar a cualquier cosa amor. Hoy hasta hay matrimonios con objetos y con animales y otros tipos de matrimonio que ya ustedes saben cuáles son, según el mundo. Y todo bajo el pretexto del amor. Pero saben, cuando estudiaba el pasaje me daba cuenta lo necesario que es retomar el concepto bíblico del amor. No solamente vivirlo, sino también entenderlo como realmente es. Y lo principal es entender el amor de Dios. ¿De qué sirve hablar del amor con el prójimo si ni siquiera se entiende qué es el amor de Dios? Ni siquiera cómo nosotros amamos a Dios. No vamos a hablar del amor de Él con nosotros. De eso es que vamos a hablar esta mañana. Entonces, la doctrina del amor de Dios es una de las más conocidas y francamente es una de las más resbaladizas de todas. El mundo habla mucho de eso supuestamente, porque para el mundo amor es, o cuando piensa en el amor de Dios, el mundo piensa en un ser indulgente con los caprichos del ser humano, complaciente con lo que la gente desea, un Dios que no juzga a nadie, que no impone verdades absolutas, mejor dicho, un Dios falso creado a imagen de los perversos. Un Dios cuyo amor está asociado al emocionalismo, a la permisividad. Hoy día, si vamos a hablar contra el pecado o incluso al aplicar disciplina eclesiástica, hay quienes dicen: ay, es que falta amor, porque piensan que amor es ser alcahuetes de la depravación, de la inmundicia. De hecho, hasta han habido predicadores y algunas vertientes de algún tipo de teología humanista del siglo pasado que dicen que el amor es una necesidad emocional que hasta se encuentra en Dios. Prácticamente muestran a un Dios que necesita que lo amen, que estaba solo y por eso creó todas las cosas. En fin, un Dios humanizado en todo sentido, completamente extraño al bíblico. Pues bien, hoy tengo muy poco tiempo para hablar de un tema tan grande, pero esperamos que el buen Espíritu de Dios nos ilumine, me conceda agilidad, gracia, claridad, y a ustedes un corazón sumiso y atento y manso para recibir esto como lo que es la palabra de Dios. Estamos viéndole 2 puntos. Primer punto: amante de sí mismo.
Y el segundo punto estaremos viendo su amor por nosotros. Como siempre, concluiremos con algunas aplicaciones. Empecemos primer punto. Amante de sí mismo. En nuestros cultos de los miércoles estamos estudiando los atributos de la Biblia, y al estudiar cada uno de ellos encontramos indirectamente las maneras adecuadas de interpretarla. Pues bien, aprovechando este contexto del cual estamos en la iglesia local, me place decirles otro tip de hermenéutica bíblica, y es que cuando uno va a estudiar temas como el presente, uno no puede acudir a diccionarios convencionales. Es atroz, falaz e inconveniente. Se los propongo de esta manera. El servidor es abogado, y al momento de presentar una defensa debo hacerla basado en la jurisprudencia y en la doctrina jurídica. Yo no puedo citar un diccionario, ni siquiera el de la Real Academia, para sostener algún tipo de definición jurídica o legal. No se puede, porque las leyes, por ejemplo, o las jurisprudencias tienen sus propias definiciones. Pues mucho menos se puede hacer eso con teología. Pues bien, una de las características de algunas líneas indoctas, inconstantes, como vimos el miércoles, es usar diccionarios para estas cosas. ¿Qué pasaría si usamos un diccionario para estudiar el amor de Dios? ¿Ustedes qué encontrarían? ¿Qué piensan que encontrarían? O tómese la tarea, buscarlo usted mismo, cuando llegue a casa si quiere, qué es amor, de acuerdo a la Real Academia. Y usted va a encontrar conceptos asociados a la insuficiencia, al sentimentalismo, es decir, aspectos netamente humanos. Por lo tanto, lo que trae el diccionario no nos sirve para definir el amor de Dios, porque por mucho el diccionario intenta definir una perspectiva popular de lo que el amor es en cuanto a los hombres. Así que dense cuenta, es inconveniente, atroz y falaz usar un diccionario para estudiar estas cosas. Así que para construir una definición ortodoxa de amor divino, tenemos que partir de dos cosas. Primero, las escrituras. Y segundo, que la definición tiene que ser teocéntrica, girando alrededor de Dios. Si la definición de amor gira alrededor del hombre, ya está mal de por sí. Así de sencillo. Pues bien, vamos a tomarnos este atrevimiento de definir el amor de Dios. Abro comillas, vamos a definirlo así esta mañana. El amor de Dios es su inclinación esencial hacia lo que es bueno. Su complacencia hacia lo santo. Su gozo en aquello que mejor lo refleja. Eso es el amor de Dios. Su inclinación esencial hacia lo que es bueno, su complacencia hacia lo santo, su gozo en aquello que más lo refleja. Ese es el amor de Dios. Vamos a definirlo así, y a lo largo de la enseñanza vamos a decir, bueno, ya entendí por qué se define de esa manera. Pues bien, les advierto otra cosa, algo entre paréntesis. El hecho de que Dios tenga una inclinación a favor de algo que es bueno, santo, digno, que sea como Él, excelente, implica que hay cosas que no son así como Él. Implica que existe el odio de Dios. Así como pudiésemos hablar del amor de Dios, tenemos que hablar del odio de Dios. ¿Y saben qué es lo que Dios odia? Dios ama todo aquello que es conforme a su naturaleza. Él es santo, Él es justo. Por lo tanto, Él aborrece todo lo que es contrario a su naturaleza, es decir, a lo pecaminoso. Dios odia el pecado, lo detesta, ¿sí? Es decir, Dios ama lo bueno, pero odia lo pecaminoso. Entonces, ya tenemos estas dos premisas importantes, especialmente la primera, que el amor de Dios es su inclinación hacia lo santo, lo bueno, lo excelente. ¿Qué puede ser aquello bueno, santo y digno, sino Dios mismo? Se los propongo de esa manera. Si el amor de Dios es que Dios se incline hacia aquello que lo refleja a Él,
aquello que sea tan excelente como Él. ¿En dónde está eso, hermano? En la creación no existe, por lo menos como Él. Como Él es excelente. Ya que solo Dios es infinitamente santo, inmutablemente bueno, eternamente glorioso, Dios se complace solamente en Dios. Y eso es lo fundamental para entender el amor de Dios. Dios se ama a sí mismo, amante de sí. Eso es el amor de Dios. Lo comprobamos bíblicamente, pues vengo, tengo que decirles, hay decenas de versículos. Les voy a decir algunos griegos, otros anótenlos, por favor. Anoten este. Isaías 43, 25. Y Ezequiel 24. ¿Hay más? Sí, muchos más. Pero, ¿qué vamos a encontrar en esos pasajes? Bueno, la comprobación bíblica de lo que estoy diciendo. Usted se ha encontrado varias veces en la Biblia con una expresión que dice, por amor a mí mismo. ¿Cuántas veces ha leído usted en la Biblia oraciones que dicen, por amor de tu nombre? Y no se han dado cuenta que cuando un santo del antiguo pacto oraba así, era la mejor oración, la que era resuelta más inmediatamente, porque Dios se ama a sí mismo y ese es el amor de Dios, por excelencia. Por amor a mí mismo, por amor de tu nombre. Ese es el amor de Dios. Entonces, no hemos mencionado nada de nosotros, ahí no está el hombre, no está lo lindo, la belleza o lo bueno que podamos ser. No, hermano, nada de eso. Teocéntrico. Ese es el amor de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, algo muy importante. El amor de Dios es la perfección divina, y ojo con esto, algo muy fundamental. Es la perfección divina que confirma la pluralidad de personas dentro de la deidad. Estamos diciendo que implica complacencia, inclinación hacia algo que es bueno, santo, tan excelente como Él mismo. Quiere decir que el amor de Dios es un atributo relacional. Requiere conocer algo o a alguien más, pero que sea igualmente excelente a su ser. Requiere no solamente conocer, sino complacerse en ello. Eso implica que en la deidad hay pluralidad, porque si Dios es amor, significa que el Dios trino disfrutaba de una comunión íntima consigo mismo en la eternidad. Y eso escrito está, Juan 17, 24. Por lo tanto, Cristo no puede ser un hombre nada más, ni tampoco una especie de criatura inferior a Dios, sino que tiene que ser alguien igual a Dios por esto. Juan 17, 24. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la creación de todas las cosas, el Padre amaba al Hijo, se complacía en el Hijo. He ahí la confirmación de la pluralidad en la Trinidad. Si Dios no hay pluralidad en Él, no es trino, entonces no puede amar. Pero como hay pluralidad en Él, entonces puede amar, porque Dios es amor. Así que Dios no creó las cosas basado en una necesidad
de que lo adoraran o de que lo amaran, porque ya contaba con eso, consigo mismo en la eternidad. Anote otro pasaje, Juan 10:15. Dios no creó las cosas como una especie de resultado de que Él se sentía incompleto o tenía la necesidad de compañía, porque ya contaba con todo eso, la completitud, la satisfacción, autosuficiencia, mutua gloria, desde antes de todo, hermano. En la eternidad pasada ya había esto en Dios. Así que en primera instancia comprobamos el amor de Dios tiene que ver con Dios mismo. Dios se ama a sí mismo y eso significa que Dios es amor, porque no hay nada excelente, bueno y santo aparte de Él. Segundo, implica pluralidad, porque Dios ama algo que es igualmente excelente a Él, y es algo que gozaba en la eternidad las tres personas. Tercero, esta comprensión, hermanos, deja por el suelo toda definición de amor divino como una especie de dependencia. Empezando que ya hemos estudiado varios atributos, y entre ellos está la aceidad. Dios es, ¿se acuerdan? Dios no depende de nada porque Él es yo soy el que soy. Entonces el amor no tiene que ver con dependencias, el amor de Dios. El amor de Dios no tiene que ver con sentimientos, porque se negaría entonces la impasibilidad. Ya vimos, Dios es impasible, porque no tiene pasiones como nosotros. Se negaría, o mejor dicho, el amor de Dios tampoco tiene que ver con necesidades, porque se negaría la inmutabilidad. Dios no cambia, Él es infinitamente completo en sí mismo, no necesita nada. ¿Ven? El amor de Dios no lo podemos definir de estas maneras como lo dicen los diccionarios terrenales. Además, no pasemos por alto, las Escrituras no nos dicen que Dios tiene amor. Las Escrituras nos dicen que Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor, ¿sí? Esencialmente es amor. Bien, y eso tiene que ver con la simplicidad, otro atributo que también ya estudiamos. Leamos 2 Corintios 13. Dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Versículo 14: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. El pasaje nos está mostrando que Dios es el Dios del amor. La palabra también nos muestra que a Él le pertenece el amor. Y Isaías, por ejemplo, en Isaías 5:1 le dice: mi amado. ¿Se acuerdan cuando hace el cántico de la viña? Mi amado. Esos son nombres divinos que tiene, o bueno, títulos divinos que se le dan a Dios con relación al amor. Toda la historia de la redención que se refleja en las Escrituras debe leerse a la luz del amor de Dios. Un amor que se ha expresado y que se descubre progresivamente. Es decir, poco a poco va descubriéndose y cada vez más lo vemos brillar hasta que llega a la plenitud total, a la cúspide en la persona de Jesucristo. Efectivamente, hermano, así es. El Padre halla plena satisfacción en uno que es igualmente excelente que Él, su Hijo. Dice la palabra: mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. El Padre ama al Hijo y garantiza que Él esté con nosotros. Juan 17:26. Así que todo aquel que ama a Jesús
es amado por el Padre. Juan 14, 21. Entonces, Dios de amor, el Padre Celestial, ama y se satisface, se complace en su Hijo desde la eternidad, aquel que es Dios igualmente excelente que Dios Padre. Por otro lado, el Hijo también ama al Padre. Juan 14, 31. El Hijo permanece del amor del Padre. Juan 15, 10. De hecho, el amor que recibió del Padre, Cristo lo extendió a nosotros. Juan 15, 9. Leamos esos pasajes. Juan 15, 9. Listo. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor de Cristo no es un amor como el de nosotros, es un amor divino. Y por eso el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo excede todo conocimiento, porque no es un amor común. Efesios 3:19, excede todo conocimiento. ¿Quién más sino Dios puede exceder todo conocimiento? El amor del Padre es inescrutable, insondable. Pues bien, el amor de Cristo también. Así como el Padre, el Hijo también ama la justicia, odia la maldad. De igual forma, el amor pertenece al Espíritu Santo. Romanos 15:30. Dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Un espíritu que ama, sencillamente no puede ser solo un poder o una fuerza. A él le pertenece el amor, y conste que Pablo lo coloca al mismo nivel del Señor Jesucristo, a quien ha comprobado una y otra vez que es Dios. Entonces, el amor le pertenece al Espíritu Santo, por supuesto. Dios es amor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres son igualmente amor. No hay tres amores, es un solo amor. Eso es la Trinidad de Dios. Unidad, uno. Y el Espíritu Santo es el canal por quien Dios derrama su amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. Dice, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bien, entonces quedan establecidas estas, básicamente, dos premisas, hermanos, que de aquí se desprende todo. La primera, el amor de Dios es su complacencia con aquello que es como Él, santo, bueno, justo, excelente. Y lo segundo, que este amor implica pluralidad, porque el amor requiere relación con alguien igual, y fuera de Dios no existe. En cambio, en su ser, en su pluralidad, sí no hay. Bueno, alguien podría preguntarse, si Dios solo ama aquello que sea perfecto como Él, ¿cómo puede entonces amar a la creación o amar a la humanidad? ¿Cierto? Bueno, vamos a solucionar esa inquietud. Solucionémosla con otra pregunta mejor elaborada. ¿Por qué podemos decir que Dios nos ama?
o que Dios ama al hombre, o que Dios ama su creación. Porque la Escritura, de hecho, nos confirma la definición que estamos dando. Porque la Biblia nos demuestra, nos revela que Dios ama a su creación porque ella refleja su gloria. Génesis 1:31, vio Dios que todo era bueno en gran manera y se sintió complacido, satisfecho con su obra. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Entonces Dios puede amar la creación porque la creación refleja su poder, refleja su gloria. Y con el hombre, ¿por qué nos ama? Porque el hombre refleja su imagen. Génesis 1:26, hagamos pues el hombre a nuestra imagen. Santiago 3:19 también nos lo muestra. Es decir, y cito las palabras de Berkhoff, abro comillas, Dios se ama a sí mismo en sus criaturas, cierro comillas. Otra vez por el suelo, toda definición humanista, antropocéntrica. No es que si Dios nos ama, es porque Él nos ha comunicado algunos atributos, su imagen. Si no fuera así, hermano, no tiene razón para amar, porque solamente Él puede amar lo excelente. Él solo puede amar lo que es santo, bueno, que lo refleje a Él. Bien. Vamos al segundo punto, su amor por nosotros. Construyamos ahora una segunda definición, que también hay buen consenso para hacerla. Hicimos una primera definición completamente teocéntrica. Esta no será la excepción, pero vamos a darle otro enfoque. Vamos a pensar en la creación y en nosotros, ¿sí? Pudiésemos definir el amor de Dios como el ejercicio de su bondad en su creación. El ejercicio de su bondad en su iniciativa para construir comunión con el hombre. También pudiésemos decir que eso es el amor de Dios. En ese sentido, el amor es un atributo comunicable, porque Dios ama y permite que nosotros amemos. Es más, nos manda que amemos. Y eso solo es posible si Dios nos ha compartido algo de ese amor. Por eso nosotros somos criaturas también relacionales. Necesitamos gente como nosotros para poder subsistir. Y también otra cosa, necesitamos amar algo que sea excelente, algo que sea mejor que nosotros. Dios. Es un atributo moral también. Entonces, con respecto a ese segundo punto, podemos ver el amor de Dios expresado de distintas maneras, muchas. Seamos ágiles en anotar, porque ni siquiera en buscar alcanzaríamos. Por amor de Abraham, prometió su presencia a su descendencia, Génesis 26:24, y castigó a todos los que trataron de oprimirlos, Primera de Crónicas 16:21. Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú, Malaquías 1:2. Hizo grandes prodigios contra Faraón y los egipcios porque amó a Israel, Éxodo 18:8. Dios por amor a Israel engrandeció el reino de David, segunda de Samuel 5:12. Por amor a Israel mantuvo el reino en manos de Salomón y de sus hijos, Primera de Reyes 10:9. Más adelante, por amor a Israel, Dios llamó a Ciro para apoyarlos en la reconstrucción de Jerusalén, Isaías 45:4, y prometió no descansar hasta hacer resplandecer a Sión con su justicia, Isaías 62:1, y va a hacer que los contradictorios de su iglesia reconozcan su amor para con ella, Apocalipsis 3:9. Vemos también
que por amor a los justos el Señor se abstiene de derramar juicio sobre las ciudades. Génesis 18:24. Retira el peso de su disciplina cuando hemos pecado y estamos siendo molidos por su justicia. Por su amor Él la retira temporalmente también. Deuteronomio 32:36. Por su amor perdona las rebeliones. Isaías 43:25 nos da descanso. Salmo 127:2. Y se deleita en su pueblo. Sofonías 3:17. Yo les dije que eran muchos, pero espero que no estén distraídos por ello. Basado en su amor, podemos ver lo siguiente. El amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, dice la palabra. Y este amor eterno significa que Él permanece aunque somos infieles contra Él. Oseas 3:1. Es más, por amor, el Padre predestinó a aquellos que iba a adoptar por medio de su Hijo. Efesios 1:5. El amor del Padre fue más abundante que nuestro pecado, al punto de que por ese mismo amor nos regaló el amor de Jesús, la fe de Jesús. 1 Timoteo 1:14. Por ese amor no solamente nos dio a Jesús, sino que también nos dio el Espíritu Santo. Tito 3:4-5. En fin, Dios dispuesto a darse a sí mismo, diría otro autor. Ese es el amor de Dios. Voy a citar al doctor Ropero, abro comillas. El escándalo de la cruz no es sino el escándalo del amor. En ella se manifiesta en toda su plenitud el amor del Dios que elige y se desposa con la humanidad pecadora. Cierro comillas. Vemos ahí, hermanos, una y otra vez el amor de Dios Padre por los suyos, un amor que se refleja en la máxima dádiva, que es Dios dándose a sí mismo. ¿Cómo? En su Hijo y en su Espíritu. Y vamos a ver un poco ahora del Hijo, porque Dios Hijo también manifestó el mismo amor por cada uno de nosotros, que siendo pecadores, dos cosas. Primero, se hizo pobre para enriquecernos. 2 Corintios 8:9, como lo leíamos ahorita en la escuela. Y se entregó por nosotros, Romanos 5:8. El Padre desde la eternidad determinó dar a su Hijo en expiación y propiciación. Primera de Pedro 1:20 y Primera de Juan 4:10. Es por amor que Dios Padre nos encamina hacia Cristo. Segunda Tesalonicenses 3:5. Porque si venimos a Cristo, conocemos al Padre. Así que el Padre y el Espíritu Santo, cuando actúan en el corazón de una persona, lo hacen ir y reconocer a Jesucristo. Por medio de Cristo, el Padre nos dio vida. Efesios 2:4. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Juan 13:1. Con un amor que nos constriñe, o sea, que nos conserva retenidos. 2 Corintios 5:14. Y por lo tanto, nada podrá separarnos de Él. Romanos 8:34. Todo esto, hermanos, es el amor de Dios revelado en su Hijo, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Ya para ir terminando, hagamos una pregunta, ya que hoy está de moda una palabra. En algunos contextos evangélicos se habla mucho de la incondicionalidad, y algunos están tratando de hablar de ello como si fuera un atributo.
Preguntémonos, ¿el amor de Dios es incondicional o es condicional? Partiendo de todo lo que hemos aprendido en esta mañana, no podemos dar una respuesta simplista, o un sí o un no, sería un falso dilema. Tenemos que dar una respuesta prácticamente mixta. ¿A qué me refiero? Primero, tenemos que decir que el amor de Dios es condicional. Claro, el hecho de que Dios solo ame aquello que lo refleja ya es de por sí una condición. Por eso es que se dice, por ejemplo, en Juan 15:10, que si me aman, guardan mis mandamientos y entonces permanecerán en mi amor, ¿se acuerdan? Bueno, cuando una persona ha sido regenerada, es capacitada para guardar sus mandamientos, y porque está guardando los mandamientos, entonces puede disfrutar de manera especial el amor de Dios, o sea, es un amor condicional. Pero de otro lado, tengo que aclararlo, podríamos decir que el amor es incondicional. Me explico. Desde una perspectiva divina es condicional, porque la condición es que se refleje Él. Pero desde nuestra perspectiva, es decir, con relación a nosotros, tiene que ser incondicional. ¿Por qué? Porque Dios no nos ama dependiendo de lo que hagamos. Él da amor porque Él es amor. Su amor no se despierta o se activa porque nosotros hacemos algo que lo agrada. ¿Me hago entender? O sea, con respecto a nosotros, es incondicional. Por eso, Él no nos ama debido a nosotros, sino a su naturaleza, que es amor. Da sin esperar nada a cambio. Y es más, Él nos ama y nosotros no podemos amarlo como Él nos ama. No es posible, no podemos. Y ahora sí nos ama, ¿sí? Porque es incondicional con respecto a nosotros. Así que, hermanos, dos cosas para reflexionar. Primero, Dios es amor, pone en evidencia nuestro pecado, porque nuestra naturaleza caída nos impide disfrutar la plenitud. Cuán perverso es nuestro corazón, que prefiere ir tras cisternas rotas, a buscar placer, complacencia, gozo, satisfacción, felicidad, alegría, amor, en cualquier otra cosa en vez de Él. Entonces, Dios es amor, demuestra que somos pecadores. No existe nada excelente, nada digno ni nada satisfactorio fuera de Dios. Y aún así somos propensos al narcisismo. Nos encanta publicarnos a nosotros mismos, videos haciendo nuestras propias proezas. Nos encanta la vanidad. Somos narcisistas porque nos amamos a nosotros mismos, porque somos ególatras. El pecado nos lleva a ser idólatras. Preferimos amar a la criatura en vez del Creador. Creyentes que se apartan de Cristo para unirse en yugo desigual, rompiendo la voluntad de Dios que es para sus vidas, y se acarrean desgracias para siempre por unirse con un yugo desigual. Porque somos idólatras, preferimos amar a la criatura, preferimos aferrarnos al que dirán en vez de la verdad del Evangelio. Yo le pregunto a usted, ¿qué es aquello que está amando más que al único amantísimo Dios? Y todos hemos pecado en esto. Por eso, el principal mandamiento nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios es amor, nos exige amarlo, pero pone en evidencia nuestra vaciedad. Segundo, todos nuestros hobbies, pasiones, dinero, viajes,
seres queridos, logros. Sepa, nada de eso lo va a satisfacer ni lo va a llenar jamás, nunca, porque fuimos creados a imagen de Dios. Solamente Dios puede satisfacernos, y la búsqueda de llenura en otro lado lleva a la desesperación, a la ansiedad, a la dependencia, al vicio, a la autodestrucción. Fuimos hechos para amar a un Dios infinito, apartados del cual somos miserables y vacíos. Así que sepamos que el amor de Dios no acepta al pecador como es. Eso es falso. Es el falso evangelio de ese amor barato que se enseña en muchos lugares. El amor de Dios no puede aceptar al pecador tal como es, porque el amor de Dios solamente ama lo excelente, lo santo y lo que lo refleja. Por lo tanto, el pecador tiene que venir en Cristo para ser redimido y santificado, justificado. Por el contrario, la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se engañe. Si usted, aunque tenga membresía, aunque tenga 10 años en una iglesia bíblica, aunque, mejor dicho, tenga lo que tenga, pero si su satisfacción está en el mundo, con sus amigos impíos, con sus quehaceres impíos, y no en el evangelio, en la santidad suya personal, en la santidad de su hogar, usted no es hijo de Dios. El amor del Padre no está en usted. Entonces, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Otra cosa que no podemos olvidar, hermanos, aunque todo el mundo nos apartáramos de Dios, apostatáramos, aunque ninguno quisiera rendirle amor al único digno, Dios sigue siendo amor, eternamente satisfecho consigo mismo, porque no nos necesita para amar. Si alguien que no nació de nuevo escucha esa palabra y no le da la gana servir a Cristo ni amar al Señor, Dios sigue siendo amor, porque no lo necesita usted para amar. Usted sí necesita a Dios, así que arrepiéntase y ame a aquel a quien hemos sido creados para amar. Él es amor, así que sea Él nuestro primer amor. Oremos.